Sabes que últimamente ya he visto muchos videos que hablan acerca de la importancia del ayuno. ¿Has escuchado hablar sobre el ayuno intermitente? ¿Has escuchado hablar sobre la importancia que este tiene para vigor físico, para mejorar nuestra salud? Sin embargo, el ayuno, a la verdad, tiene un trasfondo espiritual. Cuando hablamos de ayuno, para la mente de un cristiano, para la mente de un creyente, ayuno significa la privación de los alimentos por un periodo de tiempo para poder tener una relación con Dios más estrecha, donde uno se concentra en el estudio de la Biblia, en la oración. Sin embargo, la misma palabra ayuno, si es que tú conversas esto con un médico te va a decir, wow, el ayuno trae beneficios. El ayuno es necesario para la salud física. Y claro, porque el ayuno no solamente trae bendición espiritual, si es que tu intención es tener mejor relación con Dios, sino también trae beneficios físicos. ¿Tú conocías sobre esto? Muchos obviamente relacionan al ayuno solamente como un asunto espiritual, más el ayuno trae beneficio físico, mental y espiritual. Por eso es que nosotros encontramos que en la Biblia varias personas practicaron el ayuno. El mayor ejemplo, por ejemplo, fue Cristo. Antes de poder comenzar directamente con su ministerio, Él fue para el desierto y dice que ahí ayunó 40 días y 40 noches. Basado en ese prolongado tiempo de ayuno, hay muchas personas que piensan así, yo también puedo ayunar 40 días y 40 noches. Muchos sacrifican su salud y ponen en riesgo su propia vida. Hoy vamos a descubrir por lo menos algunas cosas interesantes sobre el ayuno. ¿Por qué es importante el ayuno? ¿Cuáles son los beneficios físicos y espirituales? ¿Quién puede ayunar? Interesante esa pregunta. ¿En qué condiciones? ¿Por qué debemos ayunar? ¿Y quién puede restringirse o quién puede decir esto yo no puedo practicarlo? Porque hay algunos incluso que practican el ayuno por otros fines. Y hay algunos que practican el ayuno sabiendo que su cuerpo, su resistencia física no les va a dar para poder concluir el ayuno. Entonces hay que ver el equilibrio que existe. Para eso necesitamos entender la importancia y por qué es necesario. Ahora, si yo no puedo practicar el ayuno por mi salud, ¿quiere decir que yo no puedo tener una relación íntima con Dios? Hay algunos que obviamente toman el ayuno como un asunto de penitencia. Yo me porté muy mal, así que voy a ayunar para pagar mis pecados. ¿Es ese el concepto correcto? Vamos a ver hoy varias preguntas que van a ser respondidas obviamente a la luz de la Biblia. Así que vamos a ver los beneficios físicos, mentales y espirituales y el por qué necesitamos de esto para poder también tener una relación íntima con Dios. No cambies el canal, vamos a una brevísima pausa y ya regresamos aquí en Libertad Sin Límites. El libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, narra una historia súper importante para poder ver el contexto del texto que yo te voy a leer ahora. Mira, a partir del versículo 1, dice que pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a hacer guerra. Aquí hay una coalición, aquí se juntan Moab, Amón y otros. El pueblo era numeroso, poderío militar, armas, y esto obviamente infunde temor, especialmente para Josafat, que es quien está reinando en esta circunstancia. Entonces, cuando le dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, ellos están ya cerca, o sea, están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces, ¿qué cosa tuvo Josafat? Como todo ser humano, temor. ¿Cómo voy a enfrentar una multitud tan grande? ¿Qué cosa es lo que puedo hacer? Y el versículo 3 dice, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno en todo Judá. Wow. ¿En qué contexto aquí se practica el ayuno? Se practica en un contexto donde hay temor,
al reconocer de que hay una multitud que viene para hacer guerra, ellos no están preparados para poder enfrentar, y ellos humillan su rostro, reconocen su incapacidad y corren a la presencia de Dios. Pero lo hacen de una manera extraordinaria. No solamente oran, ayunan. Y a partir de este concepto podemos analizar la importancia del ayuno en la vida del cristiano, en la vida del creyente. Ahora, quiero que entiendas un asunto. El ayuno ha sido practicado por muchas religiones. No solamente se trata del cristianismo, el judaísmo también lo practicó o lo practica, el islamismo lo practica, el budismo lo practica. O sea, el ayuno es una actividad que tiene un objetivo espiritual. Y ese objetivo espiritual afecta a todo el ser. O sea, mentalmente, físicamente y espiritualmente. Pero el trasfondo del ayuno en sí siempre fue espiritual, ¿correcto? Entonces, para eso es importante que nosotros podamos conocer nuestros límites, podamos conocer el funcionamiento de nuestro cuerpo para poder ver el límite que tenemos para poder realizar un ayuno. Porque hay algunos que pueden practicar el ayuno de una manera totalmente irresponsable, poniendo en juego su propia salud y su propia vida. Pero para llegar a eso, primero déjame contarte lo que la ciencia ahora habla y corrobora sobre la importancia del ayuno. Bueno, la ciencia ha comprobado ya diversos beneficios del ayuno. Por ejemplo, ¿cuál es uno de los beneficios que trae el ayuno? Es claridad de pensamiento. Claro, porque ahora hay menos trabajo que se realiza en la digestión. Entonces el ser humano puede tener pensamientos más claros. Y la Biblia menciona situaciones de ayuno. Nosotros encontramos allí en el Nuevo Testamento que Jesús pasó 40 días sin comer. Entonces, el ayuno espiritual es una actividad que aumenta la comunión, la relación con Dios. Y aquí yo quiero hacer un breve paréntesis porque yo necesito que tú entiendas algo. Hay muchas personas que cuando ayunan tienen un concepto equivocado del ayuno. ¿Cuál es el concepto equivocado? Algunos piensan así: yo voy a ayunar para pagar por mis pecados, como si fuera un asunto de penitencia. Voy a dejar de comer para que Dios me perdone. Eso no es el concepto bíblico de ayuno. Otras personas piensan que así pagan sus errores, maltratándose, castigándose, privándose. No, porque el perdón de pecados viene por la sangre de Cristo. Y tú no necesitas castigarte para que tú puedas decir así Dios me perdona. Dios te perdona cuando hay un corazón arrepentido, un corazón contrito, un corazón humillado, vas a la presencia de Dios, Él te perdona. ¿Qué tienes que hacer? Creer, aceptar por fe. Hay personas que dicen, yo no siento que me perdone. No necesitas sentir, necesitas creer, porque esto es un asunto de fe. ¿Correcto? Muy bien. Si esto está claro para ti, entonces vamos ahora a dividir aquí nuestra conversa bíblica en algunas partes. La primera parte es, ¿cómo es que hoy la ciencia me ayuda a entender que el ayuno, teniendo un trasfondo espiritual, ayuda tremendamente físicamente también? ¡Wow! O sea, si tú practicas el ayuno, no solamente tienes un beneficio espiritual, sino también tienes un beneficio físico. Vamos entonces, mira, hay algunos datos realmente importantes. Primer dato. ¿Tú sabías que durante las primeras horas de ayuno, qué cosa hace el cuerpo? El cuerpo comienza a gastar la glucosa que todavía está circulando, ¿correcto? Pero cuando esas reservas de glucosa se terminan, ¿sabes qué cosa hace el cuerpo? El cuerpo comienza a gastar los depósitos de grasa. Y finalmente, si el ayuno todavía es más prolongado, entonces ahí el cuerpo comienza a gastar las proteínas para producir energía, porque lo que gastamos en el día a día es energía.
Por esa razón es que nosotros encontramos que las personas que realizan un ayuno muy prolongado quedan delgadas, y ya sabe la razón, porque el cuerpo primero comienza a consumir grasa y luego hasta las proteínas. Ahora, cuando una persona practica un ayuno muy prolongado, finalmente pues queda demacrado. ¿Por qué razón? Porque ha tomado incluso de sus músculos para poder producir energía. ¿Por qué? Porque no encontró alimento. Bueno, pastor, ¿y dónde está entonces el beneficio? Bueno, el ayuno puede tener un efecto positivo mientras físicamente se está quemando grasa, ¿correcto? Pero en el momento que la persona prolonga su ayuno y comienza a perder proteínas, entonces el ser humano está colocando en riesgo su salud, ¿correcto? Entonces físicamente te va a favorecer, porque de alguna manera el cuerpo va a parar de trabajar, se va a desintoxicar, va a consumir un poco de grasa, aquella grasa que siempre intentamos sacar, va a ayudarnos. Pero cuando es muy prolongado, puede traer problemas físicos. Hay diversos estudios donde se menciona de que el ayuno disminuye el colesterol total. Hablando, por ejemplo, acerca del colesterol LDL, la glucosa, los triglicéridos y la presión arterial. Entonces, el mecanismo principal, ¿sabes qué cosa puede ser? La pérdida de peso. Pero también hay evidencias de que la práctica constante puede aumentar la sensibilidad de la insulina. Entonces, mucho cuidado con las personas que tienen problemas con este asunto. Ahora, las enfermedades que sobrevienen a causa de nuestro estilo de vida inadecuado pueden ser resueltas por ayunos. Por ejemplo, la enfermedad tiende a volver si la persona no sigue el régimen alimenticio o de salud adecuada. Hay personas que dicen, ahora me siento aliviado, pero de allí vuelven a su estilo de vida anterior y en lugar de mejorar comienzan a empeorar. Entonces, una persona, por ejemplo, dice, el ayuno hace que yo pueda perder peso suficiente. Correcto, puede ayudarte. Pero si después del ayuno vuelves allí a todas tus grasas, tus frituras y todo tu estilo de vida desordenado, si tu estilo de vida no cambia, si tu dieta acompañada de ejercicio, de buenos hábitos no cambia, la enfermedad volverá, el peso volverá, y ahora con un efecto mayor, así que mucho cuidado con esto. Ahora, tú sabes que hoy está muy de moda ese asunto de la privación corta de alimentos, hecha de una manera alternada, con un periodo de alimentación. Eso se llama ayuno intermitente. Ahora, esto trae muchos beneficios, claro. Recuerda que estamos hablando del ayuno ahora, primero desde el punto de vista médico, científico, cómo esto ayuda físicamente. Ahora, en el caso del ayuno intermitente, el ayuno pues pasa a ser parte del estilo de vida, donde no hay cambios bruscos. ¿Por qué? Porque aquel que practique este ayuno ya esto lo adopta como un estilo de vida. Y esto puede aprovechar muchos beneficios que puede traer el descanso que le trae a su organismo al tener esa restricción de alimento. Ahora, el ayuno completo o también parcial, que puede ser con jugos de vegetales, puede ser con frutas, puede realizarse durante 24 horas o dentro de un periodo. Pero ojo, si es que esto lo haces, tú debes programarte, ¿correcto? No es que tú cualquier día dices, bueno, hoy lo hago y punto final. Tienes que prepararte para esto. ¿Sabes que hay un libro que se llama Consejos sobre el régimen alimenticio? Yo te recomiendo así, con una recomendación urgente que tú puedas conseguirlo. Esto incluso lo puedes conseguir en Google. Consejos sobre régimen alimenticio habla sobre cómo nuestros hábitos pueden traernos salud o enfermedad. Estoy hablando de hábitos. Y como habla sobre consejos, sobre cómo debe ser nuestra alimentación, hay un texto extraordinario que tiene este libro. Y dice así: la intemperancia en el comer
es a menudo la causa de la enfermedad. Interesante, ¿no? Entonces dice, lo que más necesita nuestro cuerpo es ser aliviado de esa carga importuna que se le impulsa. Entonces, en muchos casos, hablando de enfermedad, el mejor remedio, dice este libro, es que el paciente pueda tener un corto ayuno. No dice un prolongado ayuno, un corto ayuno, donde puede omitir 1 o 2 comidas. ¿Para qué? Para que puedan descansar aquellos órganos que están agotados, rendidos de tanto trabajo por causa de la digestión. ¿Qué te parece? Entonces, muchas veces, seguir durante algunos días una dieta, vamos a hablar de frutas o de verduras, proporcionan gran alivio, especialmente a personas que pueden trabajar intelectualmente. Ahora, un corto periodo de abstinencia completa de alimento, seguido de un régimen alimenticio sencillo y moderado, eso va a restablecer, va a ayudar para que muchas personas puedan restaurarse, puedan limpiarse, puedan regenerarse. Ahora, en este libro continúa diciendo así, algunas personas recibirían más beneficio de abstenerse de alimentos durante 1 día o 2 por semana que cualquier otro tratamiento médico. O sea, aquí la recomendación es que el ayuno de 1 día por semana les traería un beneficio incalculable. Ojo, pero esta abstención de alimentos tiene que ir acompañado de hábitos. ¿De qué sirve? Hoy ayunaste, hoy te sientes mejor, aliviado, termina el ayuno, que venga toda la comida que no comí durante estas 24 horas. Eso va a perjudicar tremendamente tu salud, ¿correcto? Entonces, lo primero es como la ciencia, y es como Dios incluso nos dice que para nuestro cuerpo físico es necesario esta práctica. Es necesario. Vamos a una segunda parte hablando acerca del ayuno. Entonces la segunda tiene que ver, ¿para quién es recomendable el ayuno? ¿Es para todas las personas? Mira, si fuese un ayuno total, cuando estoy hablando total, es total, completamente. O sea, no hay alimento alguno, ni fruta, ni verdura, es total. Si fuese un ayuno total, hay restricciones. ¿Por qué? Por ejemplo, personas que sufren con diabetes tipo 1 no pueden hacer un ayuno completo, ya que puede producir caídas peligrosas en los niveles de azúcar en la sangre. Igual las personas que tienen diabetes 2 o diabetes tipo 2, o en las personas que hacen uso de medicamentos o insulina para el control de la glucosa y que no tienen el conocimiento de cómo poder realizar estos ajustes necesarios en caso de que el ayuno sea total, ellos deben siempre consultar para tener la autorización médica para hacerlo. ¿Correcto? Por ejemplo, el ayuno total tampoco es aconsejable para mujeres embarazadas o para lactantes. Mucho cuidado, porque hay en algunos lugares que dice, aquí ayunamos y ayunamos todos. Pero un momento, hay restricciones por motivos de salud para un grupo de personas. Por ejemplo, personas que tienen enfermedades crónicas. ¿Cuáles? Personas que tienen cáncer, enfermedades cardíacas, insuficiencia renal, cirrosis, algunas enfermedades crónicas. Ahora, las personas que están pasando por un problema de salud necesitan una autorización o un respaldo médico. A eso también podemos añadir ¿quiénes? Los niños, las personas que tienen una actividad física intensa durante el ayuno, ellos tienen que allí pensar, abstenerse, ver su resistencia y pedir el consejo, ¿correcto? Hablemos, por ejemplo, de atletas, trabajadores rurales, albañiles, personas que tienen un trabajo pesado. ¿Podrán ayunar así completamente? Bueno, si es que ellos se privan ese día, si es que ellos no realizan aquellas actividades forzadas, está todo bien. Ahora, otro asunto interesante. Las personas que tienen una gran exigencia, por ejemplo, mental, ellos tienen que practicar el ayuno
Pero en ese periodo de ayuno tienen que hacer menos exigencia de lo acostumbrado. Hay personas que dicen, hoy día yo voy a dar un examen en la universidad y voy a ayunar. No, 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 ese día alimenta tu cuerpo, ¿correcto? Tú puedes ayunar antes, un día antes, un sábado antes, o no sé, un momento de tensión. Tu cuerpo necesita ser alimentado. ¿Por qué te estoy contando esto? Porque muchas veces el ayuno es mal comprendido y piensa que el ayuno es tipo un soborno o un chantaje a Dios. Hay personas que dicen, porque ayuno Dios tiene que contestarme. No es así. Hay personas incluso que quieren chantajear a Dios con alguna cosa que hacen. Yo ya ayuné y Dios tiene que responderme. No, el ayuno es para acercarme más a Dios, para comprender más la voluntad de Dios, para aceptar la respuesta que Dios me da. No es un asunto de penitencia, no es un asunto de soborno, no. El ayuno espiritual tiene otro tipo de objetivo. ¿Me estás entendiendo? Por eso es que yo te estoy aquí colocando algunas condiciones, cuándo sí, cuándo no, y luego vamos a hablar el por qué. Ahora, personas que son muy ancianas, por ejemplo, si no tienen la autorización médica, no deben practicar el ayuno. Personas que hacen uso de medicamentos que requieren la presencia de alimentos durante el periodo en que se realiza el ayuno, tienen que colocar al estómago porque eso es parte de su tratamiento. Tienen que colocar alimento al estómago. Entonces, también no es aconsejable y se debe desaconsejar el ayuno total a personas, obviamente, que presentan una preocupación excesiva por su imagen corporal. Ajá. O sea, personas que están tan preocupados en su imagen, dicen, se esconden detrás del ayuno. ¿Por qué no comes? Es que estoy ayunando. A la verdad no está ayunando. Lo que está haciendo es que está alimentando o puede desencadenar un trastorno alimenticio como la anorexia. Especialmente esto se da en la fase de adolescencia. Allí se escudan en el ayuno, pero no están ayunando. Lo que quieren es solamente una mejor imagen. Mucho cuidado con eso. Ahora, si el ayuno fuese un ayuno parcial, cuando estoy hablando de un ayuno parcial, pues va acompañado con abundante agua, con fruta, con verduras, con alimentos suaves. Si es parcial, entonces las restricciones pues son diferentes, ¿no? Las restricciones son negociables y va a depender de la condición de cada persona. Yo lo primero que te estoy mencionando es para aquellos que practican el ayuno total. Ahora, vamos a una tercera pregunta en relación al ayuno. La tercera pregunta es así. El ayuno espiritual. Vayamos a ese asunto. ¿Cómo poder practicarlo? Estamos hablando ahora netamente del ayuno espiritual. Mira, el ayuno es una de las herramientas principales que el creyente debe practicar para mejorar su comunión con Dios. Entonces, ¿qué significa ayuno espiritual? Esa es una buena pregunta. Bueno, el ayuno espiritual es la abstención de alimento, y aquí te voy a decir de manera clara, para dedicarse solamente a las cosas espirituales. ¿Me estás entendiendo? ¿Por qué? Porque el objetivo del ayuno es llevar a una persona a una lucidez espiritual plena para poder facilitar esa comunión profunda con Dios. ¿Y por qué va a facilitar? Porque el organismo pues no usará la energía para la digestión. Entonces así el cerebro tendrá más energía para la reflexión. ¿Reflexión en qué? En cosas espirituales. ¿Y por qué estoy mencionando esto? Porque hay tantas personas que dicen, hoy día voy a ayunar. Muy bien, y están todo el día allí mirando televisión. ¿Qué tipo de ayuno es ese? Hoy día voy a ayunar. Y en ese día que ayunan, están allí conversando que el chisme, que lo que pasó con fulano, que pasó con sutano, e incluso se van allí, no para orar. ¿Se van para qué? Para hablar la vida de las personas. Eso no es un ayuno. ¿Me estás entendiendo? Un ayuno es dedicar ese tiempo exclusivo para la oración, para cantar a Dios, para el estudio de la Biblia, para la meditación, para poder alabar a Dios. Por eso es que el ayuno no es una práctica impuesta, es una práctica voluntaria. ¿Y qué cosa es lo que exige? Pureza de vida.
Y mucho cuidado, porque hay personas que dicen, yo quiero que todo el mundo sepa que estoy ayunando. Recuerda que la exhibición espiritual es considerado pecado. Ahora, ¿para quién está indicado el ayuno? ¿Sabes que en la Biblia yo encuentro diversos textos bíblicos que me ayudan a entender quién es el que debe ayunar? Y cuando hablamos de esto, a la verdad, todos tenemos la necesidad de ayunar. En primer lugar, encuentro en la Biblia un texto que me dice que una persona cuando tiene miedo debe ayunar. Y existen muchas cosas en la vida que nos provocan miedo. Falta de empleo, enfermedad. El ayuno proporciona esa oportunidad especial para que mi comunión con Dios pueda ser íntima. Entonces, la comunión que tengo con Dios, ¿qué cosa trae? Me trae paz, me trae seguridad. ¿Tú recuerdas aquel texto primero que leímos de 2 de Crónicas, capítulo 20? Cuando Josafat tuvo miedo, ¿qué cosa hizo? Oró y ayunó. Y no solamente él, sino que todo el pueblo ayunó. ¿Correcto? Entonces, cuando hay temor en el corazón, es necesario. ¿Quién más? Por ejemplo, una persona que está arrepentida. Cuando hablo de arrepentimiento, estoy hablando por ese dolor, por la vida que ha tenido, por las cosas que ha hecho. ¿Sabes que el arrepentimiento es una obra del Espíritu Santo? Entonces, si tu corazón se encuentra afligido y tienes dudas sobre el perdón divino, ayuna. Porque tú tendrás ahí un espacio para reflexionar. ¿En qué? En las promesas de Dios, en la lectura de la Biblia. Entonces Dios allí te hará sentir su perdón. Aunque ya te dije que el perdón no es un asunto de sentimiento, sino de fe. Más tú vas a tener alivio. Eso lo encontramos ahí en 1 de Samuel, el capítulo 7, versículo 6. ¿Recuerdas Jonás también? Jonás 3:5 dice que todo el pueblo ayunó cuando escuchó un mensaje de que iba a ser destruido por causa de sus pecados. Y ayunó porque ellos estaban arrepentidos. Entonces el arrepentimiento verdadero también puede llevarme a tener esta práctica de ayuno. Número 3. Cuando una persona busca conversión. ¿Qué cosa es conversión? Conversión significa un cambio de dirección, un cambio de vida. Entonces, Dios desea siempre mantenernos en su camino. Ahora tú en la Biblia te vas a dar cuenta que al pueblo de Israel el Señor le solicitó ayunar porque el ayuno lo llevaría al quebrantamiento de corazón, al arrepentimiento verdadero y esto lo conduciría obviamente al camino de conversión. Por eso es que tú necesitas buscar una comunión mayor con Dios. Por eso es que el ayuno no es para dormir, ni para descansar, ni para hablar otro asunto, sino para estar en comunión con Dios. Joel capítulo 2, versículo 12 dice, rasga tu corazón, no tus vestidos, que hay un arrepentimiento, una conversión sincera. ¿Quién más necesita ayunar? Necesita ayunar una persona que está buscando una respuesta divina. ¿Sabes que la acción de ayunar va a colocar al ser humano en esa condición de entrega a Dios? Y le va a ser sensible para poder discernir cuál es la respuesta de Dios. Porque en la medida que oras y estudias la Biblia, estás confundido, no sabes qué decisión tomar. Oración y estudia la Biblia y estás ayunando, el Señor te habla. En el silencio te habla. ¿A través de qué? A través de su palabra. ¿Entiendes? ¿Cuántas veces Dios me ha hablado a través de su palabra? Yo necesitaba una respuesta urgente. Ese día abro la Biblia y encuentro justo ese texto bíblico que yo necesitaba para confirmar mi decisión. Dios nos habla. ¿A través de qué? De su palabra. ¿Quién más puede ayunar? Una persona que desea humillar su corazón. Esta palabra es importante. ¿Por qué razón? Porque el orgullo, sabes que destruye la vida. Y el ayuno es un antídoto para aquel que desea eliminar aquel orgullo de su interior. ¿Por qué? Porque por medio del ayuno nos damos cuenta que necesitamos depender de Dios, que nosotros no hacemos nada sin Dios. En Salmos capítulo 35, versículo 13, respalda esta idea. Esdras 8 también, el versículo 21, habla sobre cómo nosotros podemos ayunar por ese motivo. Ahora, el ayuno también es necesario para aquel que esté enfrentando fuertes pruebas. Mira, Jesús se sentía fortalecido por el ayuno. Cuando él enfrentó las terribles tentaciones de Satanás, él se encontraba completamente lúcido. Y al enfrentar las tentaciones o pruebas,
¿Qué cosa hizo Jesús antes? Ayunó, porque esto es una de las armas espirituales. ¿Y cómo venció? Con la palabra. Mateo capítulo 4, cuando el enemigo vino para tentarlo, Jesús lo venció, pero antes estaba en reflexión, en ayuno, en oración. El ayuno también es necesario para aquel que necesita poder. Porque el ayuno te da poder. ¿Para qué? Para poder romper el mal, para poder libertar de aquellas cosas que afligen tu alma. No porque tú puedes, sino porque en la dependencia de Dios, Dios hace esa obra en ti. El ayuno es necesario para quien quiere comprender la palabra de Dios. Tú tienes alguna duda, el ayuno te ofrece facilidad para que estudies más y para que el Espíritu Santo pueda hablar mejor a tu corazón. Entonces ahí tu entendimiento se va a abrir para que el Espíritu Santo te pueda guiar a la verdad que tú estás buscando. Entonces el ayuno es necesario. Entonces ahí viene la pregunta. Muy bien, yo encajo en una de estas cosas. ¿Cómo es que tengo que ayunar? Número 1, antes de ayunar, tienes que definir el objetivo. ¿Por qué voy a ayunar? ¿Cuál es el objetivo? Entonces pide que el Espíritu Santo pueda mostrarte claramente el objetivo de ese ayuno. Y recuerda que es oración y estudio de la Biblia. En segundo lugar, antes de ayunar, tú tienes que hacer un compromiso. Y ese compromiso es, ¿cuánto va a durar mi ayuno? ¿Cómo va a ser mi ayuno? ¿De mediodía? ¿De un día entero? ¿Va a ser completo? ¿Va a ser parcial? ¿Qué tipo de ayuno voy a tener? ¿Voy a tomar agua? ¿Voy a tomar jugos? ¿Voy a consumir alguna fruta? Y en mi ayuno, ¿cuánto tiempo yo voy a dedicar a la oración? ¿Cuánto tiempo yo voy a dedicar a la lectura de la Biblia? ¿Qué actividades sociales o físicas yo no voy a realizar? Porque mi ayuno tiene un objetivo que es espiritual. No voy a estar en el internet, voy a estar en la TV, voy a estar en la oración, voy a estar en la palabra. Otra cosa, prepárate espiritualmente. Pide perdón a Dios por tus pecados y clama que el Espíritu Santo pueda mostrarte con claridad cuáles son las cosas que tienes que cambiar. Otro asunto es que tienes que evaluar tu condición física. Si tú tienes algún problema de salud, pues primero consulta a tu médico para saber qué tipo de ayuno es lo ideal para ti. Y ojo, cuando termine el ayuno, termina de manera gradual. ¿Qué significa? No comas comidas sólidas inmediatamente después del ayuno. Acabó el ayuno, entonces ahora voy a comer todo lo que no comí. No. Cuando tú terminas el ayuno, vamos a comer suave, de manera gradual. Ahora, ¿sabes que existe otro tipo de ayuno también que produce enorme beneficio a la mente y ayuda a nuestra comunión con Dios? ¿Sabes que existe? ¿Sabes que eso se llama el ayuno espiritual de los sentidos? Si es que tú practicas este ayuno, también vas a clarificar tu mente. Por ejemplo, ¿has escuchado del ayuno de la audición? ¿Qué significa? Yo me voy a abstener a escuchar cualquier cosa que me separe de Dios. Hay una música que estoy escuchando siempre. Abstinencia ¿de qué? De audición. Abstinencia ¿de qué? De visión. No voy a mirar TV, no voy a mirar aquellas cosas que destruyen mi fe. Solamente voy a ver contenidos espirituales. Claro, si vas a ver TV, mira el Nuevo Tiempo y te va a ayudar espiritualmente. O no leas revistas o no visites sitios que perjudican tu salud. Eso es un ayuno ¿de qué? De la visión. Eso es un ayuno de los sentidos. El ayuno del paladar, no comer esas comidas pesadas, el exceso de dulces, de leches y sus derivados, frituras. En lugar de eso, usar frutas, nueces, castañas, granos, cereales. O sea, practicar buenas reglas de salud. Ese es el ayuno del gusto. Mantener intervalos de 5 horas entre comidas, no comer después de las 7 horas. También puedes practicar el ayuno del olfato. Respira aire puro, levántate todas las mañanas, ora, agradece a Dios. A lo largo del día, para respirar, para calmarte. El ayuno del tacto. Haz caminatas, practique ejercicio. ¿Sabes? Ese es el ayuno completo, no solamente físico, también tiene que ver con los sentidos. ¿Sabes cuál es el ayuno que Dios no acepta? Es aquel que es practicado por penitencia o por orgullo. Ahí en el libro de Isaías, capítulo 58, hay una expresión extraordinaria. Mira lo que dice Isaías capítulo 58, a partir del versículo 2 o el versículo 3. ¿Por qué dicen ayunamos
y no nos hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno, dice Dios, ustedes buscáis vuestro propio gusto. Ustedes oprimen a sus trabajadores. He aquí ustedes están en contiendas y en debates. Ayunan, pero luego están hiriendo con el puño. No ayunan como yo les pido, le está diciendo, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Qué interesante, Isaías 58, 3 y 4. Entonces, el ayuno no es para exhibir nuestro cristianismo. El ayuno no es para eso. El ayuno es para tener una comunión con Dios. Y si nosotros seguimos leyendo, el versículo 6 dice, ¿no es mejor el ayuno que yo escogí? Practicar servicio, el amor, practicar la libertad, romper todo yugo. Ese es el ayuno. Querido, el ayuno no puede ser una especie de justificación. Por esto yo estoy salvo. Recuerda que el ayuno no te salva. El ayuno te conduce a quien te puede salvar. La salvación se obtiene solamente por Jesús. El ayuno debe ser útil como un instrumento para que tú busques profundamente a tu Salvador. Entonces el Señor hoy desea concederte un discernimiento espiritual para que tú puedas fortalecerte en Él, para que tú puedas sentirte bien físicamente, mentalmente y espiritualmente. Y cuando encuentres esta fortaleza, tú vas a entender, así con tanta claridad, cuál es la respuesta que Dios tiene para tu vida, cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Ahora entendiste con claridad cuándo ayunar, por qué ayunar. Ahora tú ya comprendiste la necesidad que tenemos para poder comunicarnos con Dios, pero por motivos correctos. No para exhibir nuestra espiritualidad, no para que los demás sepan que estoy ayunando y soy más consagrado, sino porque en mi corazón surge la necesidad. Ahora, después de un ayuno, recuerda que nuestras acciones son diferentes. Nuestro ayuno debe ir acompañado de esa comunión con Dios y la comunión con Dios tiene que cambiar mi vida. ¿Sabe qué cosa hace la comunión con Dios? Te hace fiel. La fidelidad a Dios es lo importante. Cuando practiques y aun cuando no practiques el ayuno. Y hoy mientras escuches esta música, yo voy a estar orando para que juntos podamos tomar esa decisión. De que si practicamos este ayuno, podamos nosotros demostrar con fidelidad que es Dios el centro de nuestra vida. Mientras escucha esta música, estaré orando por ti.